Listos, vamos a empezar entonces con el montaje para contar golpes. Entonces vamos a hacer dos cosas primero. Primero vamos pues a probar el sensor, a instalar el micrófono de contacto y después vamos a programar los golpes primero con la fotocelda. De hecho, para los que no tienen micrófono de contacto lo pueden hacer con la fotocelda. Y también porque es más fácil ver unas características de, digamos, de los errores que podría tener ese código si lo programábamos derecho con el micrófono. El micrófono, como los golpes son más cortos que lo que puede ser la luz en la fotocelda, digamos que tiende a ocultar ciertas cosas, ciertos comportamientos que no son deseables y uno podría creer que está funcionando bien y tal vez no esté funcionando tan bien. Entonces primero lo vamos a hacer con la fotocelda y por último probamos ese código con el micrófono. Entonces ahí se darán cuenta que el código realmente es el mismo. O sea, si funciona en la fotocelda, que de hecho es más exigente, por lo que les digo, el error se nota más que con el micrófono. Si funciona con la fotocelda, funcionará con el micrófono de contacto. ¿Listos? Entonces lo primero es que necesitamos micrófono de contacto, que es este que tenemos acá, que recuerden que es como la monedita de cobre. Em, yo tenía medio soldado uno, lo que pasa es que se despegó uno, entonces tuve que pegar el otro, pero también tengo problemas con el cautín, que el cautín está en el laboratorio y en estos días de cuarentena pues sabemos que no podemos asistir a la universidad para sacar. Entonces me tocó también aprovechar la cinta para pegar un poco el cable con el micrófono de contacto. Pero entonces la idea es que el micrófono de contacto por este lado, por donde esta cara que ustedes están viendo, que se logra ver una zona que es plateada, que es como en estañada, y una zona más grande que es la de cobre. En cada uno de esos se debe soldar un cablecito. Entonces si ustedes tienen cautín lo pueden soldar. Aquí solo hay uno soldado, el otro realmente está sobrepuesto con la cinta. Pero se solda uno sobre cualquier parte de del material que ustedes ven que es como bronce. Y esa del lado de bronce va a ser el negativo de ese sensor. Y en la parte que ustedes ven plateada se solda el otro cable y ese sería el positivo del sensor. El repito, lo tengo con cinta pues para que quede pegado porque no lo tengo soldado, porque no tengo aquí el cautín. Pero también les recomiendo que lo peguen con cinta una vez soldado sobre una superficie dura. Aquí tengo un forrito, un mantel, pero sobre una superficie dura para que uno pueda golpear la superficie dura, golpean la madera y así es más fácil manejar el micrófono de contacto para que no tenga ruido. Recuerden lo que les dije la vez pasada, que esto puede tener mucho ruido cuando uno lo tiende a mover. Uno mueve los cablecitos y se escucha porque es un micrófono, entonces se escucha mucho ruido. Entonces es mejor tenerlo también pegado sobre una superficie para sensar esos golpes. Funciona increíblemente bien cuando uno lo pega sobre láminas. Entonces a la lámina se le da cualquier golpecito, cualquier cosa y funciona muy bien, de hecho lo amplifica muy bien. ¿Listos? Entonces con esto micrófono armado, un cablecito en la parte plateada, un cablecito en la parte de cobre, vamos a comenzar a montarlo. Este afortunadamente no tiene ninguna complicación. Recordemos que para conectarles cosas al Arduino tenemos que mirar pues cuánto consume. En el caso de este que es el piezoeléctrico, el micrófono de contacto, realmente no dice cuánto consume, o sea, no está marcado ni viene de un consumo establecido. Pero por ende nosotros sí podemos hacer lo que hacíamos con la fotocelda y es medirle la resistencia. Recuerden que midiendo la resistencia podemos saber el amperaje que consume. En aquí no voy a hacer el ejercicio para hacerlo más ágil, pero si ustedes lo hacen se darán cuenta que todos estos piezoeléctricos realmente la resistencia es del orden de los megaohmios. De los megaohmios es un montón. No hemos trabajado con nada que tenga megaohmios en lo que hemos hecho. Entonces, entre más resistencia, recuerden que menos amperaje, lo que quiere decir que si es megaohmios, pero realmente lo que va a consumir en términos de amperios es una millonésima del amperio. Entonces va a ser muy poco y no vamos a tener problema para conectarlo. ¿Listos? Entonces se puede conectar directamente al Arduino sin necesidad de una resistencia ni nada porque su resistencia es muy alta, su resistencia interna, entonces no va a consumir mucho y no va a tener problemas para manejarse con los 40 miliamperios que soporta cada pin del Arduino, ¿no? Bueno, y este va en un pin análogo porque es un micrófono. ¿Listos? Entonces el que está en la parte plateada, que como les dije es el positivo del sensor, va al pin análogo del Arduino. Entonces lo voy a conectar en un pin análogo, lo voy a conectar en el A0 que va ahí conectado, y mi lado negativo, que es el lado que está en el lado de bronce, lo voy a conectar al negativo del circuito, que el negativo es donde tengo mi cable naranja, que es este.
El resto del montaje que ustedes ven es el montaje que ustedes vieron en el circuito pasado y el que hemos trabajado todo el tiempo, la fotocelda y los LEDs. O sea, no lo voy a desarmar, simplemente le estoy agregando esto para poder tener funcionando todo el tiempo. ¿Listo? Y ahora lo siguiente, lo mismo del protocolo de trabajo, lo siguiente es probar el sensor. Entonces, para probar el sensor, recuerden que no usamos un programa de los que ya tenemos hechos, sino la idea es probarlo con un ejemplo, para que sea muy simple y no vaya a fallar por el programa, sino tengamos claro que si hay un problema, el problema no es de código. Entonces, de nuevo, en ejemplo básico, el análogo risterial, miramos el pin análogo que este es A0, yo lo conecté en A0, entonces no hay ningún problema. Listo. Enchufamos el Arduino, no lo tengo enchufado. Recuerden que cada vez que enchufen el Arduino, revisen que pues encienda y que el bombillito quede prendido, ¿no? Recuerden lo que les dije la vez pasada, si el bombillito en algún momento ustedes conectan y esto se apaga, es porque hay un corto. Entonces toca desconectarlo inmediatamente y comenzar a revisar lo eléctrico. Entonces, simplemente para recordar, siempre que enchufamos el Arduino, el bombillito debe quedar prendido, ¿listo? Ahora, en el programa de nuevo, miramos en herramientas, miramos que la placa seleccionada sea la que yo tenga, que es un Arduino 1, y miramos que en el puerto reconozca el Arduino 1. Entonces ahí está Arduino, el puerto y listo, no tenemos problema. Entonces ahora sí, subimos el código a la placa. Está subiendo, subido, listo. Ahora, podemos abrir la consola y podemos mirar los datos, pero voy a mostrarles de una vez otra consola que existe, que es una consola que se usa para que los datos sean gráficos. Muy útil para trabajar con micrófonos. Entonces, en el menú herramientas, el que nosotros normalmente abrimos es este monitor serie. Este loguito que ven acá como el más es simplemente un shortcut para esto, para monitor serie. Pero fíjate que hay otro que dice serial plotter. Ese serial plotter es esto de acá. Fíjense que es gráficamente una linecita. Bueno, una linecita es porque está midiendo solo el sensor, pero es como ver un osciloscopio, la onda dibujada. ¿Listos? Entonces ahí nos está dibujando lo que está sucediendo con el micrófono. Entonces voy a golpear el micrófono y vamos a ver si ahí muestra algo. Fíjense, como le doy un golpecito y muestra. Podría parecer que la escala cambió por lo que antes la linecita estaba en el medio, pero fíjense que no. Fíjense en los números que están a la izquierda. Y verán que el 0 antes estaba en el medio, ahora simplemente está abajo. Eso es porque el programa nos rescala la escala dependiendo del golpe. Entonces fíjense que a veces le doy un golpe duro y aparece ahí como, no sé, 80, supongamos ahorita aparece, ahí aparece 120 la escala máxima, etc. Entonces fíjense mucho en la escala que les aparece en el eje, bueno, en los dos ejes, pero principalmente en el eje Y. El eje X pues es la escala temporal. ¿Listo? Entonces ahí me doy cuenta que cada vez que le doy un golpe, pues sale el golpecito. De hecho esto podría ser como si fuera un electrocardiograma, como si se vieran los pulsos del corazón, que sería lo que fuéramos a hacer después, ¿no? ¿Listo? Entonces con esto ya sabemos que funciona, que eso es lo que necesitamos saber. O sea, está bien conectado y funciona. ¿Listo? ¿Qué problema puede pasar con este sensor? Fíjate que la conexión es muy fácil, entonces los problemas también son reducidos. Muchas veces el problema es que si les da mucho ruido en el sensor, o sea, si los datos son poco estables, fíjense en qué pin realmente pusieron el sensor y qué pin está escrito acá. Porque me he dado cuenta que algunos conectan el micrófono o bueno, la fotocelda o el sensor que ustedes están manejando, supongamos en el pin A2 y se les olvida escribir aquí A2. Entonces obviamente al leer A0 está leyendo un pin que está al aire y pues está leyendo sencillamente el ruido del ambiente. ¿No? Entonces simplemente revisar eso, revisar que las conexiones acá estén bien hechas. Y eso es todo lo que habría que revisarle al sensor. Obviamente el negativo, ¿no? Y eso es todo lo que hay que revisarle al sensor porque no tiene mayor problema. ¿Listos? Entonces, un problema que sí puede ocurrir con este tipo de micrófonos de contacto, que en la mayoría no ocurre, pero sí se pueden encontrar algunos que ocurre eso, es que fíjense que aquí el valor 0 se mantiene cuando yo no estoy haciendo nada, o sea, no lo estoy tocando, no le estoy pegando nada, se mantiene un valor 0. A veces el valor no es 0, pero igual se mantiene continuo o relativamente continuo. Ustedes encontrarán algunos que supongamos su valor es 0 y si ustedes no los tocan comienza a subir, o sea, el valor comienza a ser 2, 3, 4, etc. Y si ustedes lo tocan vuelve a ser 0. Y después vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir.
Esos son micrófonos que necesitan un pequeño, digamos, arreglo para que puedan mantener su voltaje bajo. Entonces necesitaríamos en ese caso sí bajarle un poco la resistencia a ese micrófono de contacto, y lo que se recomienda en estos casos es conectarle en paralelo una resistencia del orden de los ohmios. Uno puede comenzar a probar realmente, porque eso depende pues, de la resistividad que tenga su piezo eléctrico, pero pueden probar con una de un mega ohmio, 2 mega ohmios, 3 mega ohmios, etcétera, y la ponen en paralelo. Si quieren la pueden soldar directamente acá sobre el micrófono, una pata pues en el lado gris y la otra pata en el lado bronce, soldan las paticas de la resistencia y eso les ayuda a tener esto estable. Si la resistencia llega a ser muy bajita, lo que pasa es que el micrófono ya no sensa. O sea, ustedes lo golpean y todo el tiempo estaría con la línea recta. Entonces, mucho cuidado con eso. La resistencia tiene que ser lo más alta posible, por eso es de mega ohmios. Y entre más alta mejor. Solo que en algún momento, si es demasiado alta, pues ya no les ayuda a filtrar. O sea, seguirían teniendo el problema de que ligeramente, de que el voltaje no se mantiene en cero, sino va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces ahí uno lo va calibrando para saber qué resistencia tiene su sensor. Pero la mayoría de piezoeléctricos les funcionará bien, así como este, conectado directo y no tendrán ningún problema.